Gustavo, otra vez, hermano. Feliz sábado. Bienvenido. A todos, un saludo muy grande de corazón. La alegría de estar acá, de estar escuchándolos, viéndolos, de saber que estamos unidos a pesar de las distancias, pero muy pronto Jesús viene a recogernos y estaremos juntos, disfrutando permanentemente con Él, Amén. con todos los hermanos. ¿Cuánta gente habremos de conocer de diferentes partes del mundo que estuvieron en la misma línea de batalla, también edificando su carácter, amando a Jesús, obedeciendo sus mandatos, haciendo su voluntad? Así que gracias por esta ocasión de estar nuevamente con ustedes. Gracias a ti, hermano, porque Gracias, pastor. otra vez lo mucho Gracias, más hermano. Gustavo. Bueno, Gustavo, tenemos hoy la 7ª entrega, ¿verdad? así es, así es. Sí. Entonces, te agradecemos otra vez grandemente por tu tiempo, por tu buena voluntad y porque obviamente esta serie ahora se está poniendo mucho más interesante porque está tocando nuestros tiempos, ¿sí? Ya vimos la parte histórica, vimos la parte bíblica, pero también queremos saber de manera directa y con fundamento escritural lo que nos espera como pueblo. Que podamos aprender de lo que ha pasado hace siglos con la dirigencia apostólica y que no podamos repetir esos errores, porque el tiempo está cerca, hermano. No hay lugar para hierros, no hay tiempo tampoco, ¿no? Y eso es una cosa que debiéramos tener muy en cuenta, porque el tiempo está cerca. Gracias, hermano, otra vez. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo no? Entonces comenzamos, hermanos, con una plegaria. Pido la bendición del Señor y comenzamos a estudiar. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro de estudio de la palabra de Dios y aún de la historia. Y rogamos la unción del Espíritu Santo, que cuides nuestras mentes, nos bendigas, ilumines nuestro intelecto para entender tu voluntad expresada en la palabra de Dios. Amén. Y la providencia del Espíritu Santo guiándonos a comprender los hechos actuales. Oh Señor, guíanos, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo sé, mis hermanos, ahí está, sí. Lógicamente, entiendo a mi hermano Gerardo y a varios de ustedes que estamos expectantes por conocer ya los cumplimientos modernos, ¿no? Es verdad, y hay tremendos, tremendos. Solamente, hermanos, que algunos son tan increíbles que si no los vemos a la luz del tipo, voy a dar un ejemplo. Josefo cuando escribió, ustedes van a notar, hermanos, mi tendencia y es que voy a comparar tipo y antitipo. Y esto es entrar en un terreno pesado, porque hay quienes al escuchar el material dirán, no, para. Tipo y antitipo es muy delicado porque me estás trayendo una maqueta, un modelo del cual vas a extraer lecciones para los tiempos modernos. Ocurre que en esa maqueta, primeramente se está fundamentado la maqueta, eso es importante. Ya estudiamos en su momento, seguimos avanzando. Josefo dijo cosas en el primer siglo que ocurrieron en el tiempo de la Iglesia Apostólica que a él le asombraron posteriormente. Lógicamente, el hombre estaba tan cegado como todos sus compatriotas por defender Jerusalén de el avasallamiento, de la ruina, no tanto, sino de el maltrato que hacían los romanos. Entonces él estaba luchando, pero cuando vio que estaba todo perdido y finalmente los romanos ganaron, él estuvo del otro lado, pero vio las cosas para atrás. Y lo que escribió es tremendo. De los cumplimientos proféticos que Jesús ya había dicho que se cumplirían. Y que por lo tanto debió haber producido en la gente, como efectivamente en judíos, recordemos los judíos ortodoxos, o los judíos de Israel, se dividieron en dos grupos. Quienes veían como signos fatales de castigos de parte de Dios y quienes otros veían los mismos elementos como signos venturosos. Había una interpretación dividida. Lo que importa acá, hermanos, es la interpretación de la Iglesia Apostólica. Eso es lo que importa. ¿Cómo lo miran los judíos? ¿Cómo mira la Iglesia? Y entonces, en la Iglesia tenemos pocos datos, pero algunos son muy relevantes, especialmente la conducta del líder de Jacobo frente a la conducta de Pablo.
En nuestros días se están cumpliendo cosas y que los hermanos necesitamos todos abrir los ojos, y felizmente hay grupos, hermanos, que están poniendo la nota de alarma. Una de esas cosas que está penetrando y que va dividiendo es la inteligencia artificial. Quienes la están usando a favor, hay que sacarle provecho porque... Y otros que están diciendo, tengan cuidado, acá hay un problema serio con eso. No, ya empezamos con los alarmistas, con los teoréticos de la conspiración y cosas por el estilo. Por eso traigo este simple ejemplo, uno, que hay varios más, para decirles, hermanos, que necesitamos transitar más el camino de este estudio, de allí que tenemos la séptima entrega. De paso, quiero agregar, hermanos, este es el resumen. El desarrollo es el que está pesado. Ese sí, se traen imágenes e información, pero el desarrollo va a ser posterior. En el resumen trato de ser lo más ágil posible, pero a la vez el tratamiento pastoral es ver cómo tener ánimo, exaltar a Cristo también. En el lapso de una hora, hora y media, es poco el tiempo. Así que hoy queremos avanzar con el concepto de liderazgo decadente en aquellos días. Había una profecía al respecto, pero para ello nos introducimos propiamente en las diapositivas. El argumento que estamos trayendo, hermanos, es que hay una exacta correspondencia entre estos dos elementos, el símbolo de Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 24, y lo que Josefo y la hermana White llaman el extraño predicador de las calamidades de Jerusalén, el extraño personaje de frenética endecha, dice Elena White. Y Josefo habla de demencia divina, un individuo que predicó durante 7 años, 5 meses, ¿no? Yeshua ben Hanania. Pero recordemos, hermanos, que para fundamentar este símbolo, yo les invito a que lo recordemos, lo memoricemos siempre, porque nos vamos a encontrar con hermanos que, como esto es nuevo, y tenemos que documentarlo, y a la hora de exponerlo, tenemos que estar ciertos, firmes en lo que creemos y estudiamos, ¿no? Los antecedentes claros están revelados en la Biblia. El primero de ellos es Seraías. Ya comentamos al respecto en capítulo 51 de Jeremías, versículo 59 en adelante. El siguiente es el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 25, los primeros versículos, especialmente el 10. Cuando decimos antecedentes, significa que fueron personajes, hechos, declaraciones que aparecen o reaparecen con el símbolo del ángel de la piedra de molino. Otro más es Jonás, quien tuvo que predicar a la maestra de hechizos, la que engaña a todas las naciones, que en aquel tiempo era Nínive, ¿sí? Y entonces lo mismo, Jonás, y como en todos los casos, el símbolo del ángel de la piedra representa a los predicadores que amonestan a la ciudad condenada antes de ser destruida. Pero el que más nos interesa ahora es este Yeshua ben Hananiah, por el hecho de que está dentro de un contexto mayor, y es la profecía de Jesús de las señales y calamidades de Mateo 24 o Lucas 21, cualquiera de los dos textos, donde él enumera una serie de señales. Por supuesto, no va a aparecer necesariamente este predicador, pero sí habla de la testificación, que tiene que dar testimonio. Y ya he dicho, hermanos, que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer las piedras. Y allí el privilegio eran de los líderes apostólicos que debían llevar el mensaje, pero el líder de ellos se enredó en algo, mantener el status quo, que humanamente, psicológicamente es razonable, con citas que vamos a mirar de la hermana White, que es lo que más le preocupaba a Jacobo como líder frente a la persecución del Sanedrín. Y era proteger a su congregación, dando la mejor imagen que como iglesia podían dar ante los vecinos, ante los enemigos. Y aquí, hermano, no se trata de dar la mejor imagen. Cuando nos sentimos acorralados, perseguidos, y permítame traer un ejemplo, todavía no estamos leyendo textos, ya vamos a leer ejemplos seculares. Y uno es la contraofensiva. Cuando uno se siente acorralado por la ofensiva del contrario, esto ocurre en los juegos, ¿no? Uno tiene que inmediatamente levantar la contraofensiva. No sé si les conté, hermanos, pero déjenme, voy a contar ilustraciones nomás que quizás a los varones les llegue más que a las hermanas.
y es el juego de pelota, de fútbol. Yo era jovencito, en el año 78 jugaba Argentina en el Mundial. Y para llegar a la final tenía que ganarle a Perú por 4 goles de diferencia. Y lograron 6-0, y entraron a la final. ¿Pero por qué? Por la contraofensiva. Ellos no estaban preocupados que le metan goles, era meter goles a como dé lugar. Y jugaron un juego muy especial del offside. Y así anulaban los goles del enemigo. Contraofensiva, hermanos. En el caso del apóstol Jacobo, la contraofensiva era la predicación, no el acorralarse, el, el mantener la buena apariencia como pretendían cuando le sugieran a Pablo que entre en el santuario, en el templo, y que todos vean que tú andas ordenadamente como andamos nosotros. Permítame agregar algunos detalles. Nosotros andamos ordenadamente, pero vienes tú y aquí se alborota el gallinero. No, hermanos, esa no es la manera. Entonces, por eso necesitamos entender ese contexto del primer siglo, qué es lo que pasó, para entender el contexto hoy de nuestros días. Y entonces, Hechos 21 es muy revelador el encuentro entre Pablo y los Jacobo. Los apóstoles ya no estaban en ese tiempo, pero estaban los ancianos. Eso dice Elena White también. Ella da detalles muy interesantes, ¿no? Y entonces ver entre ambos, tanto entre Pablo, esto ya lo miramos, antes de que llegue a Jerusalén, el Espíritu Santo que lo acompañaba, y a su vez a Jacobo, el hermano de Jesús, ciertas conductas que aún Josefo registra, y especialmente del Espíritu de Profecía, el capítulo 38, la prisión de Pablo, de Elena White. Hermanos, esto ya lo miramos, fijémoslo, son los 7 ítems, yo llamo tipológicos, entre el primer siglo y nuestros días. Como dice el título arriba, paralelos en el mutuo desenlace entre la Iglesia Apostólica de Jerusalén versus la Iglesia moderna de la Odisea, que, recuerden, aplicamos a todas las iglesias cristianas que se consideran leales, ortodoxas. Lógicamente, aplicamos primeramente a los adventistas, pero del tiempo moderno, que algo está pasando con estas iglesias madres, y extendamos el concepto a muchas iglesias cristianas, incluso oriundas o originarias de la Reforma, pero que hoy por hoy, hermanos, tienen grave problema, y grupos, hijos de esas iglesias están saliendo quejándose contra la madre. Bien, los grupos pequeños llamamos hoy, o iglesias independientes, que aparecen reprochando a la madre la conducta liberal, incluso ecuménica, que se está llevando a cabo. Pero hermanos, de esta descripción, ya estudiamos las dos primeras, las dos cosmovisiones confrontadas y los respectivos frutos, que son los mensajes excluyentes que se oponen entre sí, según la cosmovisión respectiva. Eso ya lo miramos. El liderazgo es el que nos toca mirar con detalle ahora, y citas del Espíritu de Profecía. Cuando es decadente, como estamos mirando acá, tarde o temprano va a venir la voz de parte de Dios opositora. Y en ese sentido aparece el giro inesperado que se produce a la muerte del presidente de la iglesia, Jacobo, en el año en que él muere. Ahí aparece la primera voz que realmente va a dar el mensaje que Dios quiere que se dé, o que se hubiera dado en esos días, ¿no? Y entonces hay un zarandeo en la población, aún en la iglesia, y una poderosa testificación, pero solamente de este Señor. Y uno hubiera querido de la iglesia que estén apoyando el mensaje. Y tal vez el punto es, no prediquemos porque no vamos a poder escapar. Esperemos así quietecitos a ver cómo va el desenlace y que se cumple la profecía de Jesús del cerco de los ejércitos romanos. No, hermanos, así, si esperamos que venga su contraparte hoy, que es la marca de la bestia, un cerco universal, y nos quedamos quietecitos esperando que se cumpla, no, hay amonestaciones muy claras del espíritu de profecía contra eso. Aquí hay que trabajar, moverse, abrir la boca, testificar. Por eso este Señor va a llevar la antorcha en sus manos,
es el pionero de llevar la antorcha. Ya leeremos más detalles sobre este personaje un poquito más adelante. Pero entonces, continuando con el resumen del argumento, entramos a lo que es el liderazgo. Hermanos, aquí tenemos tres ejemplos bíblicos que los miramos muy rápidamente. Yo anhelo, yo sé que mi hermano Gerardo quiere que ya vayamos a los hechos modernos. Yo soy un poquito opuesto y explico por qué. Los hechos antiguos son tan contundentes, tan lapidarios, como estos tres ejemplos que vemos acá, que si vemos esto reproducido en otros días, decimos, no, no, esto no tiene más solución. Especialmente el tercero. Y es, hermanos, que el pueblo adventista necesita fundamentarse en los textos bíblicos. De modo que si hay alguien, algún líder, que aparezca, enseñe, diga lo que fuera, recordemos que ya Dios advirtió en los ejemplos bíblicos, cuídense con los tales líderes, tanto el político como el religioso. No importa quién. Lógicamente, en los días de la teocracia, el líder político, que era el rey, gobernaba en nombre de Dios. Era Dios el jefe de todos y allí estaba entonces el aspecto político y el aspecto religioso. Acordémonos del mismo Moisés y Aarón. Moisés llevaba todas las leyes de parte de Dios, se las revelaba al pueblo, y Aarón representaba el aspecto religioso. Y aún incluso permitiendo, después de los jueces, que entre la monarquía, aún así Saúl debía depender de Dios. Como no lo hizo, fue desechado y aparece David que sí obedeció a Dios. Él era el líder político, pero había sacerdotes que debían llevar adelante el trabajo. En el caso del rey Jeroboam y sus sacerdotes, texto que no vamos a leer, solamente lo comento nomás, en los 6 primeros versículos. Comienza la decadencia con este rey, pero lo triste es los sacerdotes, porque el texto dice que el profeta que vino para amonestar, él dice, se dirige al altar, tu altar, y entonces comienza a decir palabras, y sobre ti serán humillados los huesos de los sacerdotes que oficiaron acá. Y Jeroboam, el rey, se enoja, estira la mano, ustedes recuerdan, y se le seca. Y pide misericordia a Dios que el profeta joven ore para que se le cure. Y Dios misericordioso se lo concede. Dios es amor, mucha paciencia, mucho amor. Pero en los días finales, hermanos, ya no podemos abusar, sino aprender más esas lecciones. Porque hablando de sacerdotes, que ese es el punto que nos interesa ahora, los líderes religiosos que acompañaron a los líderes políticos. Recordemos que en esta misma experiencia de Jeroboam, ya miramos en la reunión anterior, hubo sacerdotes de Leví leales, aún en el territorio de Jeroboam, que no quisieron participar de esta tremenda apostasía y que muchos vinieron a Judá para adorar. Y aún de otras tribus vinieron también para adorar con la correcta adoración que se hacía en Judá, de acuerdo a las leyes de Moisés. Pero este Jeroboam, como no logró de los levitas, él pagó sacerdotes de otras tribus. O sea, gente que se ofreciera, que tuviera talento, ¿se le paga o qué? Ahora todos los sacrificios que ordena la ley de Moisés, pero lo haremos en otro mes, el 8º mes. Y lo haremos en lugares, no más en Jerusalén, sino en Dan y en Betel. Y frente a estos toritos que representan a Dios, a Jehová. Terrible. Este es Jehová. En el caso de Sedequías, hermanos, sí recomiendo que se lean esos textos. Yo casi creo que los voy a leer porque es asombroso el engaño que se produjo con la aparición de los egipcios y que produjo en el pueblo que estaba ya señalado para ser destruido, la ilusión de que podían ser liberados. Y por lo tanto desarrollan el partido que se llama el partido pro-egipcio. Los egipcios nos van a salvar, ellos nos van a defender. Y Jeremías es muy claro. Dios ha condenado, acepten esto. No, 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 no. Y allí prácticamente el títere es el mismo rey que a escondidas, a hurtadillas, va y le consulta. ¿Y qué palabra hay de Dios para... Mira, entrégate a Nabucodonosor, a los caldeos. Si no, él te va a sacar los ojos. Bueno, y cosa que ocurrió literalmente.
Y allí, hermanos, en el capítulo 38 aparece alguien que se salva, pero de los extranjeros. Ebed-Melech, el etíope, que se compadeció de Jeremías y le rogó al rey que lo saque allí del pozo cenagoso donde él estaba hundido. Y el rey se lo concede. Y hay una profecía para este hombre misericordioso. Un extranjero tuvo con mayor compasión que los sacerdotes de aquellos días que apalabraban a Sedequías, confundiéndole, gracias a que Satanás les engañó porque aparecieron los egipcios casi al comienzo de la obra de Sedequías. En los últimos 11 años de Jerusalén son los 11 años de Sedequías. Voy a invitar, hermanos, a que leamos el texto, por lo menos Jeremías 37, los 10 primeros versículos. Recuerden, ahí aparece capítulo 32 y capítulo 38 como lectura adicional. Pero esto primero para ver este tema que ocurrió en esos días con Sedequías. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, hermano de Joacim. Y Jeconías fue el hijo de Joacim, o Jeconías o Conías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Esto fue en el 597 a.C. Pero no obedeció él ni su siervo ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías. Noten, hermanos, que cuando se enumeran sacerdotes, que van a aparecer varios, ellos son los líderes religiosos. Hoy estamos hablando de liderazgo, pero especialmente el liderazgo religioso decadente. Si ellos no lo hacen, lo va a hacer la voz severa del enviado de Dios, que en este caso es Jeremías, y en los últimos días es el símbolo del ángel de la piedra. Continúo. Que el rey Sedequías envió al sacerdote Sofonías para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, recuerden, ellos sitiaron para poner a Sedequías, así que 11 años antes de la destrucción final. Y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron los caldeos de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos o babilonios y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán por fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos, los babilonios, se apartarán de nosotros, porque ellos no se apartarán. ¿Cómo que no? Están los egipcios. Allí vinieron ellos y esto les tuvieron miedo. Así que ellos nos van a defender, los egipcios. Porque aun cuando hiriereis a todo el ejército de los babilonios que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán a esta ciudad a fuego. O sea, no hay solución para ustedes la ciudad de Jerusalén. Ese es el punto, hermanos, ¿no? Entonces, hoy el pueblo de Dios, y especialmente los líderes, deben ser muy cuidadosos de no dar un mensaje engañoso. Y yo hablé uno de ellos, hermanos, es con respecto al uso de la inteligencia artificial. Eso va a ser en el siguiente ítem. Pero cuando desarrollemos ese tema con imágenes, solamente daremos algunas citas de Josefo también que van a ir paralelas. Bien, hermanos, y ahora sí les invito a que miremos este de Joás y Zacarías, porque también tiene un exacto paralelo con unas palabras directas del ángel de la piedra de molino, en 18:24. Pero antes leamos el texto de Mateo. Joás y Zacarías, hijo de Joiada. Capítulo 23, versículo 33 al 36, y la historia de este profeta. Dijo Jesús: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por lo tanto, aquí yo os envío profetas, sabios, escribas,
Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada. Recordemos que ese es el nombre correcto. A quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, si ustedes observan, aquí Jesús asegura que toda la sangre, toda la culpa caerá en la última generación. Es lo que algunos llaman una, una retribución acumulativa. Otra vez, una retribución acumulativa. Aquí hay una culpabilidad que se va acumulando. ¿Eh? Una culpabilidad acumulativa. Fíjense cómo está expresado en Apocalipsis capítulo 18, 24, similares palabras de parte del ángel de la piedra. Y en ella, en Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Allí se la encontró. Por lo tanto, lo va a pagar. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la última generación es la más estudiada de parte de Dios. ¿En dónde? Tanto para los malos como para los buenos. Para los malos hay toda una culpabilidad acumulada. Y en los santos, al revés, hay una santificación acumulada. ¿Qué significa esto? Que en los últimos días ambos grupos serán absolutamente opuestos y así recibirán absoluto castigo y absoluta salvación en uno y otro. En el caso de los santos, mis hermanos, y este es un conflicto que estamos teniendo actualmente en nuestra teología adventista, quienes están negando que los santos de la última generación lleguen a alcanzar la perfección que el Señor les prometió. En textos como Efesios capítulo 4, podemos leer ese texto, versículo 12 y 13, cuando el Señor da los dones espirituales, lo hace con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, estas palabras son muy altisonantes. Miren la promesa que Dios nos está dando por medio de los dones espirituales. Es ayudar a los santos, perfeccionarlos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Y esa estatura la vamos a lograr en la última generación. Por eso estamos hablando de una culpabilidad acumulativa, la de los pecadores, la que Jesús les prometió. La sangre de Abel hasta Zacarías, ustedes lo van a pagar, todo. Y hermanos, la destrucción fue terrible, los acontecimientos de aquellos días. Y lo opuesto, la santidad, la consagración, llegará a su punto más álgido en los últimos días, con estos santos que reciben el sello aprobatorio de Dios, no porque hayan sido hombres perfectos y que salvación por obra, no estamos hablando de eso. Es que finalmente Dios logró con esa gente que se humilló, que recibió el mensaje, que obedeció y que Dios purgó limpio con el fuego de la prueba. Por eso el mensaje, el remedio, el primer remedio del mensaje a la Odisea. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Dios tiene sus maneras, sus métodos para lograr que sus hijos en la última generación alcancen la plenitud de la estatura de Cristo. Bien, hermano, es un tema para charlarlo más detenidamente. Pero vamos entonces a avanzar con las citas de la Biblia y sus cumplimientos luego. Líderes ya advertidos. Uno es este que aparece acá. En Hechos 20, 28 al 30, Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros en que el Espíritu os ha puesto por obispos. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas para llevar tras sí a los discípulos. El texto habla de cosas perversas. Hermanos, esto se aplica a lo opuesto. Cuando dan
ciertas orientaciones que llevan a los discípulos para seguirlos, al líder. Y el espíritu de profecía es clara en algunos asuntos respecto de la impronta del líder que pone en el subordinado, en el pastor subordinado, que tiene que hacer como el líder ordena. No, hermanos, aquí tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que nos dice cómo hay que obrar, y particularmente en los últimos días. Más, en Lucas 21:34, esta cita, hermanos, el concepto va a aparecer en la descripción del espíritu de profecía del capítulo que hoy vamos a leer del libro Hechos de los Apóstoles. Una descripción muy bonita, y ahí aparece Jacobo muy preocupado por proteger a la iglesia. Miren acá la advertencia. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de las preocupaciones de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cómo le hacemos frente a la preocupación, hermanos? En el caso de un líder, a ver, pongámonos en los zapatos de nuestro líder, pastor jefe, digamos, ¿no? Presidente de campo, presidente de unión, de asociación, de división, de la asociación general. Se desata la persecución o el intento o la amenaza de persecución al pueblo de Dios. ¿Cuál debería ser la conducta del líder? Hermanos, cuídense, escápense. Es cierto, Jesús dijo en Mateo 24, cuando ustedes vean el cerco, allí escápense. Pero antes del cerco, Jesús dijo, testifiquen primero. ¿Eh? O sea, la testificación vino antes, luego la escapada. Eso lo miramos muy claramente en Lucas 21, versículo 12 en adelante. Ahí aparece, hermanos, que voy a invitar a que leamos el texto para ver la progresión en el tiempo. Primero es la testificación, luego la escapada. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y entonces, hermanos, la escapada. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado y la liberación de los predicadores o de los testificadores, de aquellos que hicieron su misión. Escapen ya. Noten, hermanos, allí ese texto muy bonito se refiere lógicamente al sitio de Sestio Galo del año 66. Pero en el caso de Jacobo, hermanos, y las preocupaciones, como vamos a mirar la cita luego, era mantener el status quo. No tanto la predicación de que el fin para Jerusalén se viene. Eso es grave. Yo invito, hermanos, a que escuchemos estas cosas con oración para que la apliquemos a nosotros. Nosotros necesitamos recibir la unción del Espíritu para ser poderosos testificadores. Cada uno lo hará en la línea, en el lugar, en el don que Dios le haya otorgado. Quien sea maestro de escuela sabática, quien sea directora de diaconisas, quien sea pastor, quien sea maestro, anciano, no importa, hermanos. Dios nos ha puesto a cada uno en su lugar. Pero aquí tenemos que jugar a la contraofensiva. Recuerdan el ejemplo que traje hace rato, ¿no? Aquí es la parte final. Y no es retraernos, o sea, irnos a cuidar el arco para que no nos metan goles. No, acá es meter todo lo que se puede, lanzarlo ya. Miren, hermanos, en el caso de Jacobo, vamos a aprender algunas cosas. Egesipo fue un padre de la iglesia, un historiador, que por el siglo II, año 180, él escribe estas palabras. Por su eminente rectitud, a Jacobo se le llamaba el justo. Eusebio, él muere cerca del año 340 después de Cristo. Él escribió su famosa historia eclesiástica. Tiene un párrafo que dice, Jacobo fue tan maravilloso
y su justicia conocida por todos, que judíos prudentes creían que el asedio a Jerusalén vino por el crimen cometido contra él, que ahí lo mataron en el año 62. Era un castigo de parte de Dios por haber matado a un semejante santo como era Jacobo. Y luego cita a Josefo para ratificar una cita extraña de parte de Josefo, pero un historiador va a pelear esa cita, diciendo que no es por causa de Jacobo, es por causa del hermano de Jacobo, que vino la calamidad, por cómo mataron a Jesús. Y entonces, hermanos, ahí es donde se agrega más elementos de parte de aquellos padres de la iglesia, literatura antigua, como en este caso, tal como revelan algunos apócrifos entre el siglo II y el siglo V, Jacobo llegó a ser un personaje ensalzado. Pero la palabra de Dios va en línea opuesta. En 2 de Timoteo 3:12 se nos habla que quien quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ahí tenemos el texto para recordar. Y aquí, hermanos, les invito a que reflexionemos con el caso de Asa. Aquí haremos una lectura rápida de los textos bíblicos acerca de un buen líder, pero algo le pasó en la parte final. Y Jacobo fue un buen líder, pero en la parte final, hermanos, es cuando más tenemos que mostrar las aptitudes del liderazgo, a quien se le otorga el liderazgo, porque de otro modo Dios va a levantar las piedras para hacer la obra que Él quiere que se haga. En el caso de Asa, hermanos, ahí la pregunta dice, ¿ocurrió así con Jacobo? El triste final que él tuvo Asa en sus últimos días. El texto resumido dice, en 2 de Crónicas, Asa reinó 41 años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No hubo más guerra hasta los 35 años de su reinado, 2 de Crónicas 15. En el año 36 de su reinado subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú, los sirios, y yo, para que deshaga la alianza que tú tienes con Baasa, el rey de Israel, un descendiente de Jeroboam, a fin de que él se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa de Judá. En aquel tiempo el vidente Hanani dijo al rey Asa, rey de Judá, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, locamente has hecho esto. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. En el año 39, recuerden, del año 36 comienzan los problemas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y murió Asa en el año 41 de su reinado. Ahí es un resumen. Entonces, en el caso de Jacob, hermanos, al final, como ya dijimos, tuvo un buen final, murió como mártir. Pero es bueno conocer esa historia para que luego entendamos la aparición del extraño personaje. Ahora sí, las citas del espíritu de profecía que quiero compartir, hermanos. Y leámosla con oración y apliquémosla a nuestros líderes también. Alguien dirá, pero ¿por qué? Ustedes son hermanos que tienen que aprender, hermanitos que tienen que ser humildes. Sí, hermano, por supuesto, tenemos que estar unidos entre todos. Pero esto es un mensaje para todos. En los primeros años del trabajo evangélico entre los gentiles, algunos de los principales hermanos de Jerusalén, aferrándose a anteriores prejuicios y modos de pensar, no habían cooperado de corazón con Pablo y sus asociados. En su ansiedad por conservar algunas formas y ceremonias carentes de significado, habían perdido de vista las bendiciones que les reportaría a ellos y a la causa que amaban un esfuerzo por unir en una todas las fases de la obra de Dios, especialmente fases que eran disímiles. Unir judaísmo con gentilismo era muy difícil, pero había que unirlo. Aunque deseoso de proteger los mejores intereses de la Iglesia de Cristo, habían dejado de mantenerse al paso con la marcha de las providencias de Dios. Y la marcha indica, hermanos, que hay avance, hay crecimiento y en algunos casos cambios. Como en este caso, cambiar este concepto de la circuncisión dentro del cristianismo. Eso hay que cambiar. Y en su sabiduría humana, trataban de imponer a los obreros muchas restricciones innecesarias. Así se levantó un grupo de hombres, estos son los compañeros de Jacob,
que no conocían personalmente las circunstancias cambiantes y las necesidades peculiares afrontadas por los obreros en los países distantes. El caso de Pablo, trabajando con los gentiles, o Bernabé también. Pero quienes insistían, sin embargo, en que tenían autoridad para ordenar a los hermanos de esos países que siguieran ciertos métodos determinados de trabajo. Creían que la obra de predicar el evangelio debía hacerse de acuerdo con sus opiniones. Entre los que estaban presentes en aquella reunión, el Concilio de Jerusalén, había algunos, se refiere a la reunión acerca del concilio, pero estamos hablando de la reunión de Hechos 21. Pero había hermanos que estaban presentes, que provenían de aquel concilio. Había algunos que habían criticado severamente los métodos de labor seguidos por los apóstoles sobre quienes pesaba la principal responsabilidad de llevar el evangelio a los gentiles. Pero durante el concilio, sus conceptos del propósito de Dios se habían ampliado y ellos se habían unido con sus hermanos para tomar varias decisiones que hacían posible la unificación de todo el cuerpo de creyentes. Después, cuando se vio que crecía rápidamente el número de conversos entre los gentiles, algunos de los principales hermanos radicados en Jerusalén volvieron a acariciar sus anteriores prejuicios contra los métodos de Pablo y sus asociados. Estos prejuicios se fortalecieron con el transcurso de los años, hasta que algunos de los dirigentes llegaron a la conclusión de que la obra de predicar el evangelio debía realizarse desde entonces de acuerdo con sus propias ideas. Si Pablo conformaba sus métodos a ciertos planes de acción que ellos defendían, reconocerían y apoyarían su trabajo. De otra manera, no le considerarían más con favor ni le apoyarían. Entre esos métodos nuevos de esta gente, de, de opiniones estrechas, uno de ellos era seguir practicando las leyes ceremoniales con tal de ganar a los judíos ortodoxos. Eso vamos a ver un poquito después. Para que vean que andamos según ellos. Es bajar un poco nuestras prácticas, que eso quedó entre los gentiles, que ellos sí no practican más la circuncisión, pero entre nosotros sí, las leyes ceremoniales también. Y así les ganamos la buena voluntad de estos judíos ortodoxos para que ellos entren al evangelio de Cristo. A ver si eso funciona. Estos hombres habían perdido de vista el hecho de que Dios es el maestro de su pueblo, que todo obrero de su causa ha de adquirir una experiencia individual en pos del divino dirigente, sin mirar al hombre en procura de dirección, especialmente al líder, que sus obreros deben ser amoldados y moldeados, no de acuerdo con ideas humanas de liderazgo humano, sino según la similitud con lo divino. Los hombres que, mientras figuraban entre los encargados de la obra en Jerusalén, habían insistido en que se tomaran medidas arbitrarias de control, vieron desde un nuevo punto de vista el ministerio de Pablo y se convencieron de que era su propio proceder el equivocado, que ellos habían sido esclavos de las costumbres y tradiciones judías y que la obra del evangelio había sido grandemente estorbada porque no habían comprendido que la muralla de separación entre judíos y gentiles había sido derribada por la muerte de Cristo. Se ofrecía una áurea oportunidad a todos los hombres dirigentes de confesar francamente que Dios había obrado por medio del apóstol Pablo, especialmente porque Pablo traía noticias tan frescas, tan preciosas de la obra que crecía entre el gentilismo, que la gente quedaba conmovida, daban gloria a Dios. Los corazones se sentían tocados por la influencia del Espíritu Santo, los corazones de esos colegas judíos. Y que ellos habían errado al permitir que los informes de los enemigos despertaran sus celos y prejuicios. Pero en lugar de unirse en un esfuerzo por hacer justicia al perjudicado, Pablo, le dieron un consejo que mostraba el sentimiento todavía acariciado por ellos de que Pablo debía ser considerado en alto grado responsable por los prejuicios existentes. Hermanos, por decirle verdades, ahora es el culpable. No tomaron noblemente su defensa, ni se esforzaron por mostrar su error a los desafectos, sino que trataron de hacerle transigir, aconsejándole que siguiera un proceder que, en su opinión, haría desaparecer todo lo que fuera causa de aprehensión errónea. Los hermanos de Jerusalén esperaban que Pablo, al seguir el proceder aconsejado,
pudiera contradecir en forma decisiva los falsos informes concernientes a él. Le aseguraron que la decisión del concilio anterior respecto a los conversos gentiles y a la ley ceremonial, según Hechos 15, estaba todavía en vigencia, pero el consejo que le daban ahora no estaba de acuerdo con aquella decisión. El Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción, era fruto de la cobardía. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. El Sanedrín estaba haciendo todo lo que podía para impedir el progreso del evangelio. Ese cuerpo escogía a hombres para que siguieran a los apóstoles, especialmente a Pablo, y se opusieran de toda forma posible a su obra. Si los creyentes en Cristo fueran condenados ante el Sanedrín como transgresores de la ley, serían rápida y severamente castigados como apóstatas de la fe judía. Pregunto, hermanos, en ese contexto de Jerusalén donde el judío cristiano vive en medio de escorpiones, ¿cuál es el consejo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es- Eh, en mi humilde opinión, hermano, esa va a ser la gran diferencia entre el verdadero Hijo de Dios y el que dice serlo, pero cuando vienen las aprehensiones, las crisis, es donde se revela el verdadero carácter que uno siempre ha tenido y que solamente Dios lo conocía. Pero esa crisis va a revelar en cada uno de nosotros si realmente seguimos una así dice Jehová o nos acostumbramos o nos conformamos a lo políticamente correcto. Hoy la iglesia adventista, en mi humilde opinión, está siguiendo la política del políticamente correcto que en su momento la siguió Jacobo. Jacobo no quería chocar con las autoridades religiosas y civiles, porque los judíos también tenían sus autoridades civiles, ¿no? Pero más también religiosas. Pero no querían confrontar, no querían mostrar el verdadero evangelio, querían acomodarse. Y eso es lo que está pasando hoy, hermano. La iglesia adventista, fíjate el ejemplo clásico y máximo. Los cristianos tienen que testificar. Así es. Testificar, Ujú. aquellos que Dios pone en su corazón el fuego para que lo hagan, testificar, enseñar, predicar, en fin, diferentes los dones que tenemos. Pero para aquellos otros que tienen sus aprehensiones normales como ser humano, también la pregunta puede incluir esta respuesta. Y es que cuando estamos en medio de escorpiones, ¿por qué no nos vamos de ahí? Salirnos con tiempo. Y es gente, en el caso de que estamos mirando aquí a Jacobo y su gente, ¿por qué siguen adorando yendo al santuario? ¿Por qué no se mudan de una vez? No vamos a esperar, porque acá estamos cómodos, vivimos. Recordemos cuando vino la persecución de Pablo o de Saulo en el año 34 y que los cristianos de Jerusalén tuvieron a fuerza que salir de Jerusalén. Entre ellos Felipe, se nos cuenta de Felipe. Y en este caso, porque los escorpiones estaban muy activos. En este caso, con Jacobo, parece que si él se ganó buena voluntad y la persecución merma, mientras se lleve esa buena voluntad, ese statu quo, ese buen relacionamiento, hay algo que no cierra bien. La descripción que nos da es muy severa del Sanedrín persiguiendo a cristianos, especialmente a Pablo. Y entonces, al pedirle que él se acomode, que viva de cierto o practique de cierta manera, muestra entonces el estilo del grupo. Y hermanos, eso, en los días donde hay escorpiones, Dios va a pedir otra cosa. En nuestros días, con más razón, y estamos describiendo, y gracias Gerardo, diste en la tecla, tal el pensamiento que tenía. Como dije, tanto tú como mi hijo tendrán que editar esa parte. Tengo que editarlo, lo vamos a hacer. Continúo leyendo un poquito más las citas que tenemos aquí. Sí, me gustaría opinar algo, por favor. Sí, Y es que me parece fascinante cuando vos compartiste esto acá, para si te animás a leer esta parte del Espíritu de Profecía, que es para hoy, es igualito, es lo mismo, ¿no? Rapidito, si querés. aquí se consiguió una cita, leo acá, testimonio para los ministros, no impidamos que la obra avance, dice, o que el Señor lo guíe. Nunca debiera, en ningún caso, permitir que los rumores lo induzcan a obrar, y sin embargo a veces usted lo ha hecho, escribe Elena White en ese libro, Testimonio para los Ministros.
Nunca tome la determinación de limitar y reducir la obra a menos que esté convencido de que el Espíritu del Señor lo induce a hacerlo. Nuestros hermanos están colaborando con las misiones extranjeras, pero la actividad misionera local necesita de su ayuda tanto como aquellas. Debemos realizar esfuerzos para señalar a nuestros hermanos las necesidades de la causa de Dios, para presentarles su deber de utilizar los medios que el Señor les ha confiado a fin de promover la obra del Maestro tanto aquí como en el extranjero. Y ahora sí, una cita muy sólida. A menos que los que puedan ayudar en tal parte despierten y emprendan o comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Esto es el cuarto. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de este ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Los que consideramos buenos obreros necesitarán acercarse a Dios, necesitarán el toque divino, necesitarán beber más profunda y perseverantemente de la fuente de agua viva para poder distinguir la obra de Dios en todo aspecto. Los obreros pueden cometer errores, pero usted, le habla a un líder, a un presidente, debe darles la oportunidad de corregir sus errores y aprender a ser cautos, a dejar la obra en las manos de esa gente, no imponerle la suya, ¿no? Es lo que la idea está queriendo transmitir acá. Muy bien. Continuamos Hermano, un entonces. momento. Sí. ¿Me puede decir la cita esa, obrero evangélico, ha dicho? Sí, página 299. Gracias. Sí, ahí aparece. Bueno, muy bien. Y entonces, termino acá esta porción. Muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, quitar su prejuicio y ganarlos a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Noten los métodos, el espíritu, no refleja la voluntad del Espíritu Santo. En tanto que Pablo, llevando adelante la antorcha de una predicación dura, solemne, en que muestra el judaísmo no en su mejor aspecto, porque que yo ya lo había profetizado, entonces ahí es donde difieren ambos predicadores, el de Pablo por un lado y Jacobo por el otro. Un poquito más todavía de Elena White. En Nazaret, Cristo dijo a los judíos una terrible verdad al declarar que en medio del Israel apóstata no había seguridad para el fiel mensajero de Dios. No querían conocer su valor ni apreciaban sus labores. Mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo por el honor de Dios y el bien de Israel, eran enemigos de ambos, los dirigentes judíos. Por precepto y ejemplo, alejaban cada vez más al pueblo de la obediencia a Dios y lo llevaban a donde él no pudiera hacer su defensa en el día de la prueba. Las palabras de reproche del Salvador a los hombres de Nazaret se aplicaron en el caso de Pablo, no solamente a los judíos incrédulos, sino también a sus propios hermanos en la fe. Si los dirigentes de la iglesia hubiesen abandonado plenamente su sentimiento de amargura contra el apóstol y lo hubieran aceptado como uno especialmente llamado por Dios para dar el evangelio a los gentiles, el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Dios no había dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto, pero no hizo un milagro para contrarrestar el curso de las circunstancias creadas por el proceder de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Y entonces, hermanos, pensando en el concepto de tipo y antitipo, en lo que pasó con Jacobo y en nuestros días, acordémonos de un hecho y es la epístola que él escribió, Santiago, Jacobo es igual, después de la muerte de Jacobo Zebedeo, del año 44.
Es un documento escrito tempranamente. La exhortación del capítulo 5, los primeros versículos, invita a reformar la conducta, pero no señala el colapso de la sociedad. El fin que se cierne sobre Jerusalén exigía mayor audacia en la conducción de los eventos finales. El carácter débil e ineficaz lo describe la hermana White allí en el texto que hemos leído. Y aún comparando con la epístola a los hebreos, que esa epístola sí es muy contundente y fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén, dice allí que esta epístola escrita por Pablo y su orientación firme sobre los pasajeros del lugar. Note, ahí en capítulo 12, versículo 18 al 23, se nos habla de la Nueva Jerusalén frente a Jacobo, digamos, que todavía retiene la vieja Jerusalén. Aún del edificio, Pablo exalta el templo celestial en el capítulo 8. En los primeros versículos, capítulo 9 también lo menciona. Contra el santuario físico que Jacobo está contemplando, a donde invita a Pablo a asistir con esos 4 compañeros. Aún de los servicios, sacerdocio levítico, que es inferior al de Melquisedec, capítulo 7, de las normas mosaicas frente a las leyes del nuevo pacto del capítulo 8, de la adoración, capítulo 9, que habla de una nueva adoración, es en espíritu, y sobre lo eterno de aquello que lo va a reemplazar. Capítulo 7, 28, hablando de la obra de Jesús. Entonces, la pregunta que este servidor se hace es si la epístola a Hebreos llegó a Jerusalén a manos y conocimiento de Jacobo. Eso nunca lo vamos a saber. Si llegó a tiempo. Hoy, ¿qué ocurre con los líderes? El antitipo, nuestros líderes, en nuestros días. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso y sus líderes en estos últimos días. Y entonces, la cita de Elena White. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en español. Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento, no estarán entonces al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso con la luz. Hermanos, esto son citas tan ricas para meditar. Se habla de tropas, se habla de ejército, se habla de guerra y se habla de crecimiento en luz. Si uno no discierne, pero mantiene características personales de recio liderazgo, acá mando yo y se hace lo que yo digo. Pero hermano, mire, vamos a yo. No, por favor, yo voy a pensar. Y yo estoy exagerando quizás y tampoco quiero ser muy despectivo. Pero mi manera de hablar enfática, quiero poner es señalar, subrayar estos conceptos de la hermana White. Y es, hay tropas, hay guerra, y tenemos que ir creciendo en conocimiento, en luz. A los que demostraron ser infieles, y Gerardo trajo un ejemplo hace un momento, y hermanos, acá necesitamos ser fieles porque se nos viene la segunda ronda, lo dijo él, y es cierto. No sé si segunda o tercera, porque se planean más. Entonces, esto es muy grave, y si un líder no lo ve a tiempo, por el contrario, lo anda promoviendo, como conozco de cierto fulano que lo promueve, un gran líder, entonces, hermanos, aquí esto es serio. Por eso la cita que tenemos acá. A los que demostraron ser infieles, no se les encomendará el rebaño. Pocos serán los grandes hombres que tomarán parte en la obra solemne del fe. Conflicto de los siglos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Hay que obedecer lo que se nos dice. Entre esos consejos aparece el consejo de la salud. Si lo obedeciéramos, no necesitaríamos otras ayudas, otros refuerzos, como hay gente que supone. O sea, está bien que tú practiques, pero ¿por qué no tener esto también que nos va a cubrir? Me refiero a esto. Hermanos, si no somos santificados por la verdad, no tenemos experiencia en eso. Como para decir, yo ya lo practiqué, ya lo viví, no lo necesito. Bien, sigue más. Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día. Venía hablando de ese concepto. Ver las cosas, hermanos,
el mundo mira a los disidentes, aquellos que, como los culpables de que esto se propague. Entonces, ¿qué van a hacer nuestros líderes religiosos? ¿Van a ver las cosas como el mundo las ve? Porque ellos no aceptan, son los culpables de que esto se disemine. Eso es lo que nuestros líderes van a decir u opinar, porque el mundo ya lo dirá. Pero hablo de los líderes. Por eso las citas son muy importantes, especialmente del liderazgo, previendo que esto cada vez se viene para abajo. Otra cita. El Señor tiene una controversia con su pueblo, profeso, en estos últimos días. En esta controversia, los hombres en posiciones de responsabilidad tomarán un curso de acción directamente opuesto al seguido por Nehemías. Y esta cita, hermanos, es una de las más famosas, que la leeremos más adelante, acerca de la negación del sábado y la introducción del domingo en las filas adventistas. Famosísima la cita, muy preciosa, de la traición, alta traición, que será en los últimos días. Liderazgo, ya se pasaron, como cuando uno dice ciertas expresiones de los jóvenes, ya te pasaste. Y ahora, hermanos, recuerden que estamos viendo el repaso, las profecías escatológicas. ¿Cuáles cumplimientos? Ellen White escribió: sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias, terremotos en diversos lugares. Todas estas cosas son el principio de dolores. Mateo 24. Mientras estas profecías recibieron un parcial cumplimiento en la destrucción de Jerusalén, esto sería el tipo, tienen una más directa aplicación para los últimos días, lo que llamamos antitipo. Segundo cumplimiento. La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Por eso, hermanos, el dedicar tiempo a los estudios bíblicos, ya tanto de Mateo 24 o Lucas 21, y mirar este fenómeno de tipología, sacamos provecho. Esto es fundar bíblicamente nuestras posturas, y entre ellas, hermanos, cuando tengamos que hablar de ese extraño personaje y su contraparte en el símbolo del ángel de la pira de molino, que es asombroso, es verdad, pero es porque está documentado, fundado en estas premisas tipológicas. Miremos más. En el caso de Jacob, hacemos preguntas nosotros. ¿Qué interpretación tenía él de los cumplimientos proféticos del primer siglo? Como las guerras, sismos, falsos profetas, hambres, matanzas y la inevitable caída de Jerusalén. Su conducta evasiva, según Hechos 21, la no mención de persecuciones religiosas en Jerusalén. Contrastémoslo con el odio del Sanedrín contra Pablo en 2 veces que intentaron quitarle la vida en el lapso de 2 años. Al comienzo, cuando se presenta allí, lo quieren matar y es llevado por Claudio Lisias, que era el tribuno, allí el Sanedrín decidió matarlo. Y 2 años más tarde, cuando viene Festo en reemplazo de Félix, y él visita Jerusalén, y luego se irá a su sede, que es en Cesarea, ahí otra vez el Sanedrín planea matarlo a Pablo. Pero no se habla de Jacobo. ¿Por qué el odio tan intenso contra Pablo? ¿Sí? A esto se suma la buena fama ganada entre los judíos ortodoxos, es el caso de Gesipo, que es el que cuenta, y también la extraña cita que Josefo va a dar, que vamos a leerla más adelante, sugerirían que él, y Jacobo, cargaba un énfasis menoscabado acerca del fin. Cuando uno afloja ya las riendas. Y hermanos, ahora es el tiempo de encendernos, no de ir mermando. Amén. Yo entiendo que es un buen líder, fue un buen líder. Pero el defecto de él, para nosotros, es cuando uno empieza a aflojar. Y aflojar, por ejemplo, cuando los hermanos hacen planes
a veces con su dinero. Hay gente, hermanos, que ganan su buen dinero. ¿Y qué planes tienes con el dinero? Y hermano, mira, yo el plan que tengo es, por fin voy a comprar mi casa y voy a comprar 2 autos, el segundo, porque ya el que tengo no me anda bien. Compro el otro que... Y por fin voy con mis hijos que van a terminar la escuela, etcétera, y planes. Y no está mal, hermano. Yo no estoy diciendo que esté mal. Yo estoy hablando del énfasis en nuestro corazón. Si el énfasis acerca del fin es menoscabado, va a ganar énfasis el otro, las cosas de la tierra. Y entonces ahí es un tema de énfasis. En el caso de Jacobo, si el énfasis en el fin no llega a ser caliente, un fuego que quema en mis huesos, diría Jeremías, otras cosas van a prevalecer. Noten acá a Josefo, en el libro Guerras, hay un pequeño resumen, después leeremos la cita completa. Él atribuye, en cambio, gran importancia a ciertos portentos y calamidades ocurridos ante testigos premonitorios de la destrucción de Jerusalén. Él, ya estando preso por los romanos, pudo ver las cosas diferentes de cómo las veía antes. Porque antes era que esas señales anunciaban la caída de Jerusalén y él la defendía. Y estaba luchando para salvar a Jerusalén. Por lo tanto, estaba del punto de vista de los otros que defienden a la Jerusalén. Y por más señales que haya, las veían premonitorias de lo bueno. Pero luego su mente va a tener que cambiar cuando ve que está todo perdido. Ahí entiende mejor. El antitipo, hermanos, en nuestros días. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a comer, a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Lógicamente esto lo solemos aplicar al hermano que borracho, que se va al mundo, pero yo lo aplico al líder y al hermano que le bajó los decibeles a su predicación, a su énfasis de los eventos finales. Porque mi Señor tarda en venir. Entonces, si yo le bajo los decibeles, o sea, ya empiezo, ya pierdo el fuego, pierdo el calor. Y el Señor va a vomitar a la Odisea. La Odisea necesita reavivarse. Y cuánto más cuando hay cosas que están ocurriendo y que hermanos nos están ayudando. Algunos quizás se extralimitan si ponen fechas. Otros que dicen quizás más cosas, pero hay un fuego. Tendremos que corregirnos, que el Espíritu Santo vaya corrigiendo para que el mensaje sea cada vez más certero en lo que estamos sintiendo y diciendo. Pero miren ahora, hermanos, citas todavía de Josefo, cuando el líder pierde la perspectiva y que aplicaremos después en nuestros días. Josefo dijo así: el que reflexione estas cosas se convencerá de que Dios cuida de los humanos y les muestra de todas las maneras posibles lo que conviene a su salvación. Pero los hombres sucumben a las miserias y penalidades que su locura les acarrea. No obstante, los hombres no pueden eludir su destino, aunque lo prevean. Pero estos trasladaron estas señales a su antojo. Algunos las desdeñaron y finalmente su necedad quedó demostrada con la toma y destrucción de su patria. Lo dice alguien que no es cristiano. ¿Cuánto uno esperaría que estas palabras procedan de gente cristiana? Y en un sentido vino del labio de este agitador que puso en vilo con su prédica, pero que él fue rechazado. Jerusalén iba a caer. Miren la cita de Elena White. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentinamente, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Que no le roben esa convicción. Sienta lo que está cercano, aunque pasen 5, 10, 20 años, sienta que está cercano. Aún más, no hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios.
Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizás no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Y ahora sí, hermanos, la cita que les dije de Revián Herald. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. En esta controversia, los hombres en posiciones de responsabilidad tomarán un curso de acción directamente opuesto al seguido por Nehemías. No solo ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que intentarán mantenerlo alejado de otros, enterrándolo bajo la basura de la costumbre y la tradición. En las iglesias, en las grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán a la gente sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. ¿Por qué hacen esto? Miren, aquí vienen las señales que inducen a la gente a mirar las cosas de esa manera. Hay calamidades en el mar y la tierra, y estas calamidades aumentarán, un desastre seguirá de cerca a otro, y el pequeño grupo de concienzudos guardadores del sábado será señalado como los que traen la ira de Dios sobre el mundo por su descuido del domingo. Hermanos, esto es solemne, como las señales, en el caso de ciertos líderes del pueblo de Dios, interpretadas como el mundo lo interpreta. Ellos son los causantes de las calamidades. Y entonces son llevados para hacer como el mundo hace. Dejar de lado el día del Señor para poner el día Salvador, el día popular, el día domingo. Y entonces, hermanos, el siguiente ítem es el que vamos a mirar en la siguiente reunión, Dios mediante, ¿no? El giro inesperado. Zarandeo y testificación, la aparición del extraño personaje. Y así con esto completamos esta primera parte de los 4 primeros ítems, el resumen, y luego entonces los cumplimientos que nos interesan ver en el tiempo moderno, cómo esto se está cumpliendo en nuestros días, especialmente el interés que tenemos de nuestros líderes, de nuestra iglesia, situaciones que están ocurriendo, que inducen o abren el campo o promueven la aparición del cumplimiento del símbolo del ángel de la piedra. O sea, es inevitable, hermanos. Las situaciones están dadas, no hay forma de evitarlo para que este símbolo aparezca como Dios quiere que aparezca, amonestando a Babilonia severamente. Y aquellos santos que oigan a tiempo la amonestación formen parte también de esa hueste de hermanos que siguen en la misma línea y desembocan en el fuerte pregón, la historia final del pueblo de Dios. Quiero agradecer, hermanos, a ustedes que nos dan esta ocasión y con ello decir que Cristo es el capitán. Él es nuestro jefe, nuestro Señor, para que hagamos como Él quiere que hagamos, guiándonos por los textos bíblicos y las citas iluminadoras que nos da el espíritu de profecía. Amén. Pastor, tengo una consulta. Sí. La última cita que leíste sobre la hermana White y el contexto, en la línea del tiempo, menciona que estos pastores nos inducirán a que guardemos el domingo por el tema de que va a haber guerras y inundaciones, sí, crisis medioambientales, pero esa apostasía no la está llevando muy al final del tiempo cuando hoy ya la estamos viendo. Buena pregunta. Esa apostasía hoy se lleva adelante cuando no estamos percibiendo los consejos profundos de la hermana White. Uno de ellos es que si no estamos siendo santificados por la verdad, veremos las cosas como el mundo las ve. Eso es apostasía. Una apostasía, vamos a decirle, encubierta. ¿Por qué? Porque no estoy siendo santificado en la verdad en mi interior, pero exteriormente sigo con las actividades eclesiásticas, religiosas. Pero esto a mí me lleva a que yo vaya aflojando vez tras vez, y en lugar de estar encendido, típico del laodicense, cuando el Señor quiera mover la parte final, esta gente se va a oponer. Y en ese tiempo, cuando todavía las calamidades que hoy ya las tenemos,
Porque en ese tiempo van a arreciar esos líderes que no fueron santificados en la verdad. Líderes que no fueron incendiados en el fuego del revivamiento. Y viendo las cosas como el mundo las ve. Yo di el ejemplo, hermano, texto que está acá, que si el mundo nos considera los culpables de que esto se disemine, como a coro, nuestros líderes, si no tienen el punto de vista opuesto, ellos van a sumarse. No pueden estar en el medio. Hermanos, eso es lo otro. Insisto, si el mundo dice que los que no son los culpables de que esto se disemine, ok, esa es tu interpretación del mundo, mi interpretación es opuesta. Pero está aquel que está en el medio, el líder religioso, que si no toma una posición, ustedes se imaginan que él defienda, este líder, hablo del líder, ¿no? Cierto líder, cualquier líder, defienda, pero que a la vez defienda al otro, al hermano adventista. Defender a ambos. No, yo defiendo, sí, que lo que usted dice, si uno no se pone, se disemina esta peste. Pero estos hermanitos, ellos no diseminan porque son buena gente. No, hermano, no. Al contrario. Ellos inducen o empujan a que esta gente se defina de una vez y que se pongan. Así estamos todos en un concierto unido. Esta misma gente, hermanos, con esa postura, no santificados por la verdad, ven las cosas como el mundo las ve. Cuando las calamidades arrecien y aparezcan estas cosas para ver cómo lo solucionamos, hermanos, es terrible. Ahí lo que estaba encubierto, esa apostasía interna, sale a luz. Y es cuando se cumple esa cita, mayormente en los días finales. No defienden más el día del Señor, defienden el domingo por causa de las calamidades que el mundo presiona, y hay presión por todo lado, para que cesen las calamidades. Los culpables son esos pequeños grupos observadores del sábado. Y que estos líderes hayan de a poco cedido, es terrible, hermanos, es una apostasía muy grave, pero que eso está guardado adentro. Pasa lo mismo con el tema de las prácticas sexuales. El hecho de que haya líderes, en Alemania está pasando esto, que salen del closet, del armario, y revelan su tendencia homosexual. No es que ahora se convirtieron, eso ya viene de ese tiempo. Gente que a escondidas, nadie sabe, porque me da vergüenza, no quiero que la gente me mire, me diga cosas feas. Pero luego cuando esto se hace tan público, tan popular, y hay apoyo, como ocurre en Europa, Holanda, Alemania, países liberales, nuestro líder se siente cómodo, como el sapo en el agua. Y si el ambiente lo promueve, yo basta ya de vivir encerrado en mi closet, salgo y ya se pronuncia como tal. Porque hay una apostasía adentro, interna, pero todavía no sale a luz, hasta que en el momento sale a luz. Y esa cita que se leyó de Revival Herald es terrible. Por eso, hermanos, para hacerle frente a esto, tenemos que acordarnos de los consejos del Espíritu de Profecía. Uno de ellos es santificarnos por la obediencia a la verdad, obedecer los mandatos de Dios, que Dios nos cuide, que el Espíritu Santo nos proteja, para que a cada paso, especialmente cuando hay cosas que quizás no entendemos, como Pedro cuando se resistía a que Jesús le lave los pies. Pedro, tú no lo entiendes, ya lo vas a entender, pero permite, obedece lo que te estoy diciendo. Te tengo que lavar los pies. No, tú no me vas a lavar. En nuestros días, hermanos, nosotros tenemos que ser muy humildes. Hay una expresión que dice, mucha lana quedará en el alambre. Significa que el dueño del rebaño quiere hacer pasar sus ovejas al otro campo. Pero para beber camino, hay una tranquera que queda lejos, ahí está el alambre. Ok, les ordena a las ovejas, arrástrense y crucen. Y entonces está la ovejita, pobrecita, que se arrastra, y algo de lana le queda en el alambre. La que es gorda tiene que arrastrarse y le queda. Pero ¿qué pasa cuando el alambre va bajando? Se baja. Es más tiene que arrastrarse. Y lana queda en el alambre. En nuestro caso, hermanos, en la vida espiritual es lo mismo. El arrastrarnos, el humillarnos, el aceptar que Dios nos dice, corta con esto, haz esto, hazlo, ven para acá.
Y uno tiene la tendencia opuesta, porque somos humanos, somos de carne. Y a medida que pasa el tiempo, más bajo va el alambre, más tenemos que humillarnos. Y el caso de la oveja gorda, que estaba orgullosa, con mayor razón, tienes que bajar, hacer presión para que cruces al otro campo. Y creo que es la obra que Dios nos da en estos días, mucha humillación para el pueblo de Dios, para que se prepare mejor para el asalto final que Dios quiere dar con su pueblo. Amén. 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 Amén, hermano. Muchísimas gracias, pastor. Muy interesante y aleccionadora la ponencia, porque, bueno, hay un tema que quería también, si puedo. El tema, creo, en mi humilde opinión, y lo dejo para que todos puedan también opinar si desean, es que el tema este de la Bacu, que ustedes ya saben, no es ni creo que llegará nunca a ser un tema de índole religiosa en nuestra escatología. Creo que es más una preparación para los acontecimientos del tiempo del fin. Hoy por hoy, gente que no es cristiana, no es adventista, ni siquiera tiene creencias, no se vacuna. Y no se vacunará tampoco, ¿no? Y hoy la gente está tomando mayor conciencia a nivel global de todas las creencias que podamos tener y las no creencias, por supuesto, porque hay gente que son científicos, que son realmente honestos y sinceros con la ciencia, porque son científicos, y nunca se van a vacunar. Es decir, no es una prueba religiosa. La prueba religiosa nuestra para el pueblo del Señor es una prueba moral. Es una prueba moral de obediencia a leyes morales. Y es ahí donde eso se verá recién al final del final. Nos queda todavía mucho camino por recorrer, pero que esto va clarificando un poco, va quitando la neblina espiritual en muchas personas. ¿Dónde estamos parados? Hay personas que siguen creyendo de que no, esto no tiene nada que ver y el Señor en su momento me cuidará, pero el Señor te cuidará si tú te cuidas. ¿Sí? El Señor no te cuidará si tú no te cuidas. Y esto, el tema de la vacuna, va incluido también en ese concepto, en mi opinión. Hermano, gracias otra vez, Gustavo. Gracias, hermano. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor pueda multiplicar las bendiciones sobre tu ministerio, sobre tu vida y sobre tu familia también. Es nuestro Amén. deseo, nuestra oración, y desde acá te mandamos un gran saludo, abrazo y abrazo fuerte a todos nuestros hermanos, hermanas, a la hermana Pina, a la hermana Mercedes, y a todos aquellos que escucharán también, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén, amén. Feliz sábado. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los hermanos. Muy complacido, muy feliz. Y seguiremos en contacto para las siguientes entregas, si Dios quiere. Amén. Muchas gracias al pastor por Amén. el tema tan importantísimo que ha tocado. Me alegra muchísimo. Amén. Gracias. Amén. Igual pensamos nosotros. Feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga y Maranata, Cristo viene muy pronto. Amén, amén. Feliz Amén. sábado para todos. Bendiciones. Feliz sábado. Chao. El sábado, Dios nos bendiga.